Bueno, ¿qué pasa cuando el castigo simplemente no es una opción? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las herramientas más complejas del derecho penal, una que no mira al pasado para castigar, no, sino que mira al futuro para prevenir. Y claro, al hacer esto, nos obliga a plantearnos una pregunta fundamental. ¿Qué es realmente la justicia? Pues aquí está el dilema, el verdadero nudo de la cuestión. Imagina, alguien comete un delito, un hecho grave, pero su estado mental hace que no se le pueda considerar culpable. ¿Qué se hace entonces? ¿Se le deja en libertad, sin más, aun sabiendo que hay un riesgo de que vuelva a hacerlo? Uf, es complicado. El derecho penal necesitaba una solución para este vacío, una respuesta que fuera más allá del simple te castigo y ya está. Y esa respuesta, como vemos aquí, no es la pena tradicional, es la medida de seguridad. Fijaos bien en la diferencia, que es la clave de todo. La pena mira hacia atrás, ¿verdad? Al delito que ya se ha cometido. Se basa en la culpabilidad. Pero la medida de seguridad, esa mira hacia el futuro. Su base no es castigar por lo que hiciste, sino prevenir, gestionar el riesgo que esa persona puede suponer de cara a mañana. Vale, para entender bien todo este lío, vamos a seguir un orden. Primero, de dónde sale todo esto y para quién es. Luego, veremos qué tipos hay, cómo se mezclan con las penas y al final nos meteremos en la parte más polémica, la más actual. Venga, pues empecemos por el principio, como debe ser. Estas medidas no surgieron de la nada, no aparecieron un día por arte de magia. Nacieron de una necesidad muy concreta que se hizo evidente allá por finales del siglo XIX. Fue cuando la filosofía positivista empezó a cambiar el foco y a decir, oye, ¿y si en vez de solo castigar empezamos a prevenir? Y aquí tenemos la regla de oro, la que no nos podemos saltar nunca. Sin un delito previo no hay medida de seguridad. Ojo con esto, no se trata de jugar a ser videntes y predecir el futuro, se trata de responder a un hecho que ya ha ocurrido. La gran diferencia es que la respuesta no se basa en la culpa, sino en lo que se conoce como peligrosidad criminal, o sea, la probabilidad que evalúan los expertos de que esa persona vuelva a delinquir. Esta frase lo clava, lo resume a la perfección. Hacía falta una herramienta para esos casos donde la pena no encajaba porque no había culpabilidad, pero, claro, la sociedad necesitaba protección y la persona un tratamiento. El sistema tenía que encontrar una solución que no fuera el castigo puro y duro, sino algo enfocado en la prevención y, sobre todo, en la rehabilitación. Muy bien, pero ¿exactamente a quién se le aplican estas medidas? Porque, claro, no es a todo el mundo. La ley en España es súper específica y nos habla de tres grupos muy distintos. La primera categoría, y quizá la más fácil de entender, es la de los llamados inimputables. Básicamente, son personas que están exentas de responsabilidad penal. Es decir, no se les puede castigar porque, cuando cometieron el delito, no tenían la capacidad de entender lo que estaban haciendo o de controlarse. El Código Penal, en su artículo 20, nos da las claves. Hablamos, por ejemplo, de una alteración psíquica grave, de estar en un estado de intoxicación total, ya sea por drogas o alcohol, o de tener alteraciones muy severas en la percepción de la realidad. En estos casos, como no hay culpabilidad, la única respuesta que puede dar el sistema es una medida de seguridad. Eso sí, siempre que se demuestre que existe un riesgo real, claro. Vamos con la segunda categoría, que aquí la cosa se complica un poquito. Los semi-imputables. Como su nombre indica, aquí la línea ya no es tan clara, no es que no tengan ninguna responsabilidad, pero sí que la tienen muy atenuada. Esto quiere decir que la persona tiene una capacidad de culpabilidad, digamos, a medias. No está totalmente ausente, pero está muy disminuida. El sistema lo que hace es reconocer que, bueno, hay algo de responsabilidad, pero también hay un factor de riesgo que hay que tratar. Y por eso, en estos casos, se puede aplicar una mezcla, una pena, aunque reducida, y también una medida de seguridad. Y ahora llegamos a la categoría más sorprendente y, sin duda, la que más debate genera, los imputables. O sea, estamos hablando de personas que son plenamente responsables de sus actos. Saben perfectamente lo que hacen, se les declara culpables y se les impone una condena. Y aún así, ¡zas!, también pueden recibir una medida de seguridad. Sí, como lo oyen. Para ciertos delitos que son especialmente graves, la ley permite añadir una medida, que es la libertad vigilada, y que se cumple, atención, después de haber cumplido la pena de prisión. O sea, no es una alternativa al castigo, es un extra. Y claro, esto se basa en un pronóstico de riesgo futuro, lo que abre un debate legal y ético, bueno, de los grandes. Vale, ya sabemos a quién se le aplican, pero ¿qué son exactamente estas medidas? ¿En qué consisten? Pues básicamente se dividen en dos grandes grupos. La diferencia es si implican meter a la persona en un centro o no. A ver, por un lado tenemos las que quitan la libertad, como el ingreso en un centro psiquiátrico o en uno de deshabituación. El objetivo aquí es doble. Por una parte, darle un tratamiento a la persona y por otra, proteger a la sociedad.
Y luego, por otro lado, están las que no quitan la libertad. Estas lo que hacen es restringir otros derechos, por ejemplo, prohibirle ejercer su profesión o acercarse a la víctima. Aquí el objetivo es más de control y seguimiento. Vamos a volver un momento a los semi-imputables, ¿recordáis? Ese caso que estaba a medio camino. Pues bien, el mecanismo que usa la ley para ellos es muy curioso y tiene un nombre un poco raro: sistema vicarial. No es más que una forma de coordinar cómo se cumplen la pena y la medida de seguridad. Vamos a ver cómo funciona esto, paso a paso, que es muy interesante. Primero, el juez pone una pena de cárcel, que ya de por sí está reducida. Segundo, le añade una medida de seguridad, por ejemplo, un internamiento. Y aquí viene la clave de todo. La persona cumple primero la medida. El tiempo que pasa en el centro se le descuenta de la condena de prisión. Y al final, si cuando termina la medida la persona ha mejorado, el juez puede decir: oye, pues la cárcel que te quedaba la dejamos en suspenso para no tirar por la borda todo el progreso. Y este ejemplo del material que hemos consultado lo ilustra de maravilla. A ver, imaginemos a alguien condenado a 3 años de cárcel, pero primero cumple 2 años de internamiento en un centro. Al salir, los expertos dicen que su peligrosidad ha desaparecido. Técnicamente le quedaría 1 año de prisión, pero el juez puede suspenderlo para no arriesgarse a que los avances terapéuticos se pierdan. Como veis, es un sistema que claramente prioriza la rehabilitación. Y con esto llegamos al punto final, y sin duda el más polémico. Vamos a hablar del cambio radical que supuso empezar a aplicar estas medidas, no como una alternativa a la cárcel, sino como un extra después de la cárcel para personas que son 100% culpables. Si miramos esta línea de tiempo, la evolución se ve clarísima. Lo que al principio era una herramienta pensada para gente sin culpabilidad se transformó por completo. En 2010, ¡boom!, se empieza a aplicar a personas culpables de terrorismo, y además, después de cumplir su condena. Y ya en 2015, la puerta se abre todavía más para otros delitos. El cambio de filosofía es, vamos, total. Y aquí está el meollo del debate. Pensemos, la persona ya ha pagado su deuda con la sociedad, ya ha cumplido su condena. Imponerle después una medida que limita su libertad se basa en una predicción, en la posibilidad de delitos futuros e inciertos. Y esto, claro, choca de frente con principios básicos del derecho, porque se está limitando un derecho no por lo que alguien ya ha hecho, sino por lo que se teme que pueda llegar a hacer. Al final, todo esto es como un juego de equilibristas muy, muy delicado. En un lado de la balanza tenemos el objetivo de rehabilitar y tratar a la persona. En el otro lado, la necesidad, que es irrenunciable, de garantizar la seguridad de todos. Las dos cosas son importantes y legítimas, claro, pero a veces chocan. Y al final de todo nos quedamos con una pregunta que no tiene una respuesta fácil. ¿Dónde pintamos la línea entre la seguridad pública y los derechos individuales? Sobre todo cuando esa línea se traza basándose en un riesgo futuro. Ya hemos visto que esa línea no es fija, que se ha movido, y mucho. La gran pregunta que queda en el aire es: ¿hacia dónde se va a mover mañana?